Bien, entonces retomamos en la parte del procedimiento experimental, ya teníamos, digamos, dispuesto todo el sistema de titulación y hay que comenzar a realizar la titulación. ¿En qué consiste? Consiste en ir agregando pequeñas alícuotas de la solución valorante que se van a ir agregando, digamos, en forma, o sea, supónganse que seleccionemos 0,2 mililitros, agregamos los 0,2 mililitros, dejamos un ratito que se homogeneice la solución con la agitación, y también dejamos un ratito que se estabilice la medida del pH. Por eso es que este procedimiento demora, o sea, la titulación potenciométrica, tal vez para una muestra de vino en el laboratorio nos llevaba 30, 40 minutos, porque, o sea, para tener bien la precisión de los datos, hay que dejar que toda la solución haya quedado homogénea. Hay hasta acá, perdón, ¿hasta acá les queda alguna duda de la parte del montaje, digamos, del sistema? Profe, yo le quería preguntar, sí o sí necesitamos un agitador magnético, ¿no hay algún otro dispositivo? Porque no sé, por ejemplo, en cuestión de precio de ese aparato, si es muy caro, ¿no? Si hay Bueno, otro equipo que cumple esa misma función y sea más económico. Vos decís, vos te referís a la plancha, a esto. Sí, No, las planchas de agitación, de hecho, esta que les muestro acá en el diagrama tiene agitación y calentamiento, pero estas planchas para un laboratorio es una de los insumos más baratos, o sea, de los equipitos más baratos. Y de hecho vienen, que en el laboratorio del departamento de química, digamos, de ingeniería química, tienen unos dispositivos que solamente sirven para agitar, que son exactamente para estas titulaciones. No sabría ahora decirte exactamente cuánto salen, pero no es algo muy costoso. Se podría llegar a hacer a mano, o sea, como ustedes hacían las otras titulaciones, pero piensen que al tener el electrodo es muy riesgoso. Y además es algo importante tener en cuenta que no es recomendable estar haciendo entrar y salir el electrodo. Acuérdense que tienen que tratar de que esté el menor tiempo posible en contacto con el aire, o sea, si bien es por supuesto que no se va a arruinar por tenerlo un ratito afuera, pero si la determinación se hace manualmente, la agitación, lo más probable es que vos deberías retirar el electrodo, o sea, apagar el potenciómetro, retirar el electrodo, agregar las gotas de hidróxido de sodio, homogeneizar, volver a introducir el electrodo, encenderlo. Vos imaginate que te puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Entonces, siempre lo recomendable es usar un dispositivo que permita la agitación. Bárbaro. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es comenzar a hacer la titulación. Obviamente que ustedes habrán calibrado, calibrado, digamos, la bureta de manera tal de tener certeza de los mililitros que ustedes van a ir agregando. Y es muy importante que ustedes vayan tomando, o sea, se armen una planilla en la cual van a ir anotando los mililitros agregados de hidróxido de sodio y en otra columna tendrán el pH. Por supuesto que antes de empezar a agregar el hidróxido de sodio van a medir el pH de la solución, en este caso la solución de vino. Entonces, a 0, digamos, volumen de hidróxido de sodio agregado, ¿cuál es el pH inicial? Y luego sí empezarán agregando alícuotas, que yo por ahí lo que les recomiendo es hacer primero, si ustedes tuviesen tiempo suficiente y quieren hacer una determinación bien exacta, conviene hacer primero una titulación, digamos, más gruesa, como para tener una idea aproximada de dónde estaría el punto de equivalencia. Entonces pueden agregar a lo mejor alícuotas de 0,5 o 1 mililitro, agregan la alícuota, dejan que se homogeneicen, toman el valor de pH, y así van a obtener una primera curva. A ver, esperen. Sí, ustedes, esta es la tablita que yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo, o sea,
volumen de hidróxido de sodio en función del pH, entonces comienzan la primera medición cuando no han agregado nada, o sea, la medición en este caso de esa muestra de vino comenzaba con un pH de 3,55. Luego, si fueron haciendo agregados, si ustedes ven a lo largo de toda la titulación, de 0,5 mililitros. Y se va tomando la determinación. Lo ideal es llevarlo hasta, hasta un volumen de unos 14 mililitros o de un pH cercano a los 10, 11, para que quede, digamos, la curva completa, que sería esto, o sea, esos valores que ustedes tenían recién en la tabla, acá son estos mismos graficados. O sea, ustedes van a graficar pH en función del volumen de hidróxido de sodio que se va agregando. Y esto le va a dar la curva de titulación, que en este caso a ustedes les va a servir para identificar la región en la cual se produce el punto de equivalencia, que a simple vista podrán ver que es aproximadamente entre 7 y 11 de pH, perdón, de volumen de hidróxido de sodio, o sea, estaríamos en este rango aproximadamente el punto de equivalencia. Ahora bien, si ustedes quieren hacer una determinación precisa, lo conveniente es, ya sabiendo que el punto de equivalencia está en este rango, lo que les conviene es volver a hacer la titulación, agregando alícuotas al principio más grandes, por ejemplo 1 mililitro de hidróxido de sodio, y cuando se aproximan a esta zona, disminuir el volumen de hidróxido de sodio que se va a usar para la titulación. Entonces a lo mejor les conviene trabajar con 0,2 mililitros. Entonces van a ir agregando 0,2 mililitros hasta llegar otra vez a esta zona, que es cuando ya vemos que se ha pasado el punto de equivalencia, y completamos la curva hasta unos 14 mililitros de hidróxido de sodio. Con eso vamos a lograr tener mucha mayor precisión. De hecho, en esta tabla que acá les muestro, fíjense que hasta el pH hasta el volumen de hidróxido de sodio de 7, hicimos, o sea, agregamos alícuotas de 1 mililitro. Mientras que, como sabíamos que entre 7 y 11 aproximadamente estaba el punto de equivalencia, en este caso trabajamos con alícuotas de 0,2 mililitros. Fíjense que hay que ser preciso, no es que puede ser una alícuota de 0,3 y otra de 0,8, porque les va a quedar una curva, o sea, si bien puede ser que lleguen a la determinación del punto de equivalencia, pero no es lo ideal. Siempre tienen que trabajar con alícuotas lo más similares posible. Por eso es que si la titulación potenciométrica está hecha adecuadamente, lleva su tiempo, no es una determinación rápida. Entonces, acá tienen el registro de esa segunda vez, digamos, que hacemos la titulación con los volúmenes de hidróxido de sodio y el pH correspondiente. Ahora bien, para poder determinar el punto de equivalencia, vamos a tener que aplicar, digamos, el método de la primera y de la segunda derivada. Que no sé si esto llegaron a ver algo con Liliana en la clase teórica. Sí, no, sí, profe, lo vimos. Bien, bueno, entonces acá ya saben, digamos, lo que vamos a buscar, pero bueno, yo les voy a mostrar bien con valores como para que no queden dudas. Entonces, para poder determinar esta primera derivada, tenemos dos opciones. Una opción es tomar estos datos e irnos a un programa, Origin, Excel, MatCat, el que ustedes quieran, y calcular automáticamente la derivada primera. Pero también esto se puede hacer manualmente, y está bueno que ustedes sepan, digamos, cómo hacerlo, por las dudas que no contasen en ese momento con una herramienta informática. Entonces, para eso lo que se va a tomar es la diferencia de volumen y la diferencia de pH, que es lo que ustedes ven acá, entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos, acá digamos lo que tenemos en esta primera columna es el volumen en el punto medio. O sea, acá teníamos 0,5, 1,5, o sea, se va sacando la diferencia entre los dos puntos. Y acá tienen el delta de pH, o sea, para esta diferencia de 0,5,
cuál es la diferencia de pH. Entonces, con eso ustedes tienen el delta pH y tienen el delta de volumen. Si hacen el cociente entre ellos, van a poder obtener la primera derivada, o sea, haciendo la gráfica de delta pH con respecto a delta de volumen, o sea, la variación de volumen con respecto a la variación de pH con respecto a la variación de volumen, graficado versus el volumen de hidróxido de sodio, ustedes van a obtener esta curva que les da la primera derivada. Ahora bien, puede darse el caso que la curva de valoración sea simétrica, o sea, si la curva de valoración, no es el caso que estamos viendo en el gráfico, la curva de valoración simétrica sería aquella que hubiese sido lo que les estoy dibujando con el mouse. En ese caso, ustedes tienen una precisión exacta de que el punto de equivalencia está en la cúspide, digamos, en el máximo de esa curva. Pero en el caso de este otro tipo de curvas donde hay variaciones, si bien yo acá a simple vista digo el punto de equivalencia, estaría aproximadamente digamos, al emplear un volumen de 9 mililitros. Pero para tener mayor certeza es que se hace la segunda derivada, que en la gráfica anterior yo se las incluí en la tabla. Entonces, para hacer esta segunda derivada, volvemos a tomar el volumen en el punto medio y vamos a calcular el cociente del delta, o sea, de esta columna que tienen acá, el delta de esa columna en función del delta de volumen para obtener la derivada segunda. Si esto lo quieren hacer con un software, es sencillísimo, en un segundo pueden, digamos, tener derivada primera y derivada segunda, pero si lo quieren hacer manualmente, este sería el procedimiento. Con eso, una vez que tienen en la columna, digamos, con estos valores, van a volver a graficar, bueno, acá me comí ponerle, es el delta del delta pH con respecto al delta volumen, en función del volumen de hidróxido de sodio. Y les va a dar la segunda derivada. En el caso de la segunda derivada, lo que se busca es el punto cero, o sea, cuando la curva toque con el punto cero, que esto indica que el volumen de sustancia valorante consumida ha reaccionado completamente con el analito. Entonces, ustedes lo que van a buscar es ese punto cero. Si ustedes observan en este gráfico de este caso práctico, digamos, de esta muestra de vino, tenemos un punto cero acá y también podríamos pensar en un punto cero acá. Pero como nosotros ya teníamos la primera derivada y en la primera derivada quedaba bastante en claro, digamos, que era aproximadamente al volumen 9, es que se selecciona como volumen del punto final los 9 mililitros. Entonces nosotros en ese punto sabemos que la cantidad de analito y del valorante es igual, lo que permite correlacionar los moles en la solución y por ende poder determinar la concentración del analito en estudio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, Profe, yo tengo una duda. ¿Qué sería, o sea, qué hace referencia el volumen en el punto medio? ¿En la tabla? ¿A esto te referís? Sí, o sea, en la tabla gráficamente, digamos, ¿qué sería? No, es la resta, o sea, lo que se hace en este caso, o sea, es ir tomando la diferencia, suponete, entre el punto 0 y 1, se lo divide en 2, entonces ahí el volumen medio sería 0,5. Entre 2 y 1,5, y entre 0,5, ¿cuál es la diferencia? 1,5. Es, digamos, solamente a cuestiones prácticas como para que ustedes puedan determinar la derivada, es el procedimiento matemático, digamos. Claro, bien, bien. Gracias. Bien, entonces, para hacer un repaso, ustedes en algunos casos a lo mejor no necesiten calcular la derivada segunda porque el pico va a ser, o sea, la curva va a ser completamente simétrica, no les quedan dudas, ustedes pueden determinar el volumen. En los casos que les quede alguna duda,
siempre les recomiendo que hagan la derivada segunda y que corroboren esto, o sea, que el punto esté en el cero del eje, digamos. Una vez que tienen eso, están en condiciones de determinar el punto, o sea, ya determinaron el punto final o el punto de equivalencia, y con eso, depende qué se les pida, en algunos casos es solamente determinar esto, o se le puede pedir la concentración en ese punto, entonces ustedes desde ahí podrán calcular en función de lo que estén titulando, digamos, de la relación geométrica, los pi equivalentes que tengan que determinar, verán, digamos, cómo es la reacción, como para poder calcular la concentración. De hecho, el ejercicio 1, que tienen ustedes en la guía, es un ejercicio que es exactamente lo mismo que acabamos de ver en este procedimiento, solo que es con otra muestra de vino, por eso los valores que tienen en esta tabla no son los que vimos anteriormente. Este ejercicio dice que se titulan 10 mililitros de una muestra de vino tinto con una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar. La titulación fue seguida con un electrodo de membrana de vidrio combinado. A continuación se detallan los datos obtenidos, o sea, ustedes tienen los mililitros de hidróxido de sodio gastado y el pH que le corresponde a cada uno de ellos. Les pide que construyan la curva en función del volumen de hidróxido de sodio agregado, o sea, el primer punto solamente es graficar, digamos, pH en función del volumen de titulante. Con eso van a construir la primera curva. Luego le pide construir la curva de delta pH con respecto al delta de volumen en función del volumen de hidróxido de sodio. ¿Qué les está pidiendo en el punto B? La primera derivada. Exactamente, les van a calcular la primera derivada. Y en el punto C les pide que calculen cuál es el valor estimado de pH en el punto de equivalencia. Entonces ustedes tendrán que ver si va a ser necesario realizar la derivada segunda, o si con la derivada primera es suficiente como para calcular el pH en el punto de equivalencia. Entonces, tenemos unos 20 minutos. Yo lo que les propongo es que ustedes comiencen a hacer la resolución del ejercicio, ya sea en forma manual, o si lo quieren hacer usando MatCAD o el programa que ustedes quieran. Yo me voy a quedar conectada acá para que podamos ir evacuando las dudas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces empiecen a hacerla. Yo lo que sí, mientras ustedes lo van resolviendo, yo les voy a ir subiendo en el aula virtual voy a dejar de grabar